Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita Oropesa y gracias por acompañarnos para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Comienza la Semana Venevisión. Hemos tenido que remover a algunos gerentes, a algunos encargados de proyectos, porque no han seguido ese principio ético de la transparencia, de la pulcritud, de la honestidad. La incompetencia y la sumisión de Nicolás Maduro y de este régimen al régimen cubano ha puesto en serio riesgo, los derechos y los intereses de Venezuela en el Esequibo. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kelly Kerlin, Elizabeth Guzmán y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee Gojón! ¡Fuera de Venezuela! Todas las acusaciones de sabotaje, de conspiración, de que nosotros vamos a acabar con el mundo, todas son falsas. En medio de gran expectativa, tuvo lugar el martes en el Vaticano la primera reunión del denominado G8 de Francisco, es decir, del grupo de 8 cardenales de todos los continentes que deben ayudar al Papa a reformar la curia romana y el gobierno de la Iglesia. El crecimiento de turistas de venezolanos ha crecido en los últimos años, en especial el de transporte aéreo, que supera el 80% de la preferencia. Esto ha generado, lamentablemente, una demanda excesiva con relación a la oferta. Desde el punto de vista nacional, las aerolíneas venezolanas están haciendo su mejor esfuerzo por prestar el servicio dentro del país, pero no es menos cierto que hay una necesidad básica, que es adquirir nuevos equipos. La liquidez monetaria también está en excelentes momentos, lo cual siempre nos lo ratifica y lo confirma. Las bajas tasas de interés que existen en las operaciones interbancarias, entre los créditos que se prestan los bancos, en las operaciones overnight y operaciones interbancarias, que están por debajo del 2%. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por el fortalecimiento, solidez y estabilidad del sistema bancario venezolano. Que la información concreta de la que disponemos es de que quizá en el mismo día de hoy o en los próximos días sería inminente una rueda de prensa de la Fiscal General de la República haciéndole a Enrique Capriles la imputación. Para comentar los hechos más destacados me acompañan los colegas Nelín Escalante, conductor del programa Negocios y Mercadeo en Play FM 95.5. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Margarita, y bueno, haremos todo lo posible por darles a la teleaudiencia lo mejor en cuanto a nuestra opinión, en cuanto a los hechos que hoy día tenemos a la mano. Y también nos acompaña Giancarlos Manzano, coordinador de la página web del diario El Mundo, Economía y Negocios. Muchas gracias por la invitación, Margarita. Gracias. Comenzamos con las relaciones Venezuela-Estados Unidos, que se pusieron al rojo vivo. El presidente Nicolás Maduro expulsó a 3 funcionarios de la embajada norteamericana en Venezuela. Los acusó de sabotaje eléctrico y de reunirse con sectores de la oposición. En cadena nacional, el mandatario hasta mostró un video. Los gringos no se quedaron atrás y por aquello de la reciprocidad que tanto se usa en la diplomacia, hicieron lo mismo con Calixto Ortega y otros 2 venezolanos acreditados en el país del norte. Toma y dame. Y el día que el gobierno del presidente Obama rectifique, nosotros estableceremos puntos de contacto nuevamente para conversar los asuntos comunes, las diferencias y todas las relaciones que tienen que ver con las relaciones bilaterales entre 2 países que deben respetarse. ¿Usted considera que ha habido respeto hacia los Estados Unidos? Usted tiene toda la razón. Cualquier relación entre 2 países tiene que ser a base de respeto, pero de ambas vías. La altanería, la prepotencia con que salió la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela no tiene comparación. Si la acusación es que nos reunimos con venezolanos, es verdad, nos reunimos con venezolanos. Y si se ponen cómicos, los expulso a todos. A mí nadie me va a chantajear, porque
que nadie va a venir a este país a conspirar en nuestras narices. No es la primera vez que Estados Unidos y Venezuela tienen problemas. Desde el año 2008 ya ninguno de los países tiene embajadores como tal acreditados tanto en Washington como en Caracas. Le pregunto a los dos invitados y vamos a comenzar con Giancarlo. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el impacto que esto que acaba de pasar esta semana entre los dos países tiene a nivel político, a nivel económico, a nivel comercial? Bueno, planteándolo desde el punto de vista político, el impacto es más que todo efectista para el gobierno del presidente Maduro, ya que busca tratar de mostrarse frente al país como que tiene la misma potencia de enfrentarse, el mismo verbo fuerte de enfrentarse contra Estados Unidos como lo tuvo en su entonces el presidente Hugo Chávez, pero no pasa más de allí, porque expulsamos a 3 diplomáticos acá, Estados Unidos expulsa a 3 diplomáticos nuestros allá, y las relaciones económicas continúan. De hecho, en los últimos 13 años, las importaciones venezolanas de Estados Unidos han crecido a niveles de más de 100, 150%, creo que la cifra es 170%, en tanto que nuestras exportaciones han subido más de 200% hacia Estados Unidos. Es decir, que mientras sigue la pelea política, nosotros seguimos, los negocios entre Estados Unidos y Venezuela siguen prácticamente como si nada. Claro, teniendo la dificultad de no poder tener una conversación gobierno a gobierno que permita un incremento mayor del comercio, pero en cuanto a relaciones económicas, prácticamente no creo que tenga ninguna influencia. Sin embargo, Nelín, tenemos una información precisamente de que Benanchan dice que ha mermado desde que ocurrió el incidente el comercio bilateral en un 13%. Claro, pero el mismo señor... ¿Se ven afectadas las relaciones comerciales económicas? Si vemos la información más completa del señor Tejera, creo que fue el gerente general de la Cámara Venezolana Americana quien dio esa declaración, también él señala que el impacto no va a ser muy importante. El tema petrolero, que es el que nos importa a nosotros. Las refinerías que opera Citgo, que en Estados Unidos son refinerías que están preparadas para procesar petróleo nuestro. Algo de petróleo compra Venezuela a algunos otros países, pero es para el petróleo nuestro que hoy día, recordemos, es un petróleo pesado, que no es fácil tampoco de procesar en ningún lado. Esas refinerías procesan nuestro petróleo. Ahora, pero vamos a tocar el tema político, me parece interesantísimo. De hecho, Juan Carlos, que es efectista. Yo no creo que es una medida efectista, porque eso sería entonces negar que Estados Unidos o su gobierno no han estado inmiscuidos en acciones durante estos años para derrocar en primer término al presidente Chávez y ahora al presidente Maduro. No son medidas efectistas, se mostraron unas pruebas. Yo lo que sí le pediría en todo caso al gobierno, porque el propio presidente Maduro lo dijo en aquel momento, ellos tenían una larga investigación, le habían hecho un largo seguimiento a estos 3 funcionarios, es que le pudieron haber mostrado más pruebas al país. Eso sí, yo se lo solicitaría al gobierno. Pero yo no creo que son medidas efectistas. Está claro que el gobierno estadounidense, sus funcionarios desde hace mucho tiempo, quieren salir de este proceso bolivariano, revolucionario, socialista, como le queramos llamar, porque bueno, no defiende sus intereses, no están a favor de sus intereses. Lo hicieron los embajadores anteriores, hoy día no tenemos embajadores, lo hacen ahora los funcionarios. Ahora, lo que también llama la atención es la respuesta de Estados Unidos. La respuesta de Estados Unidos ha sido una respuesta suave. En tanto el presidente Maduro, inclusive ayer viernes, mantenía un discurso muy vehemente, muy fuerte en cuanto a esta medida. Llama la atención además que el gobierno estadounidense ha dejado ahora como encargado de negocios a un funcionario que ya tiene tiempo en nuestro país y frente a eso no ha dicho nada el gobierno venezolano. Ahora, en cuanto al tema económico, aquí no va a pasar nada. Esto es un matrimonio, esos matrimonios obligados, porque ambos países se necesitan. Si es verdad que Venezuela y PDVSA ha diversificado sus mercados, sigue siendo Estados Unidos un cliente seguro, además un cliente que paga y paga en dólares de forma inmediata, y tenemos Citgo allá. Citgo es una red de gasolineras muy importantes que además genera dividendos para nuestro país. Los rojos le dieron en la Asamblea Nacional un espaldarazo al gobierno. Veamos parte de las intervenciones. Han sido reiteradas, sistemáticas, las amenazas, las agresiones contra nuestra patria. Esta actitud de tratar de echarle la culpa a 3 gringos de los apagones, ¿quién le va a creer a ustedes eso en el país? ¡Fuera los yanquis de esta tierra! ¡Expulsados se quedan! Yo soy venezolano. Yo nací en Upata, Estado Bolívar, y esta es mi partida de nacimiento. Y yo aspiro y espero ver pronto la partida de Nicolás.
al que le caiga el guante allí, que se le plante. Nosotros rechazamos de plano la injerencia de los funcionarios norteamericanos. En esos debates en la Asamblea Nacional, y ya estamos acostumbrados a ellos, se dice de todo. Hay dos elementos. La oposición dice que es una cortina de humo, que es el escándalo que ha generado el gobierno esta semana para distraer a los venezolanos de los problemas reales, de los problemas comunes que afectan al venezolano común. Pero por otro lado, ahí hay un diputado que le pide al presidente Nicolás Maduro que le enseñe la partida de nacimiento. Giancarlo, ¿qué comentario tienes a esto que ocurrió en la Asamblea Nacional? Bueno, comenzando con el tema de la partida de nacimiento, creo que se ha convertido en una herramienta retórica para tratar de causar molestia en el presidente Maduro. Más allá de si es o no es venezolano, creo que los problemas de los venezolanos son mucho más profundos y mucho más radicales que saber la nacionalidad del presidente. Ya hay un proceso andado, el presidente Maduro fue electo en unas elecciones, con todo el conflicto que se presentó, pero creo que es más que todo un intento de tratar de llamar la atención del país sobre un tema que básicamente no es central. Y en cuanto al tema de Estados Unidos, ciertamente yo creo que uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno políticamente es el problema de la confianza. El margen con el que ganó el presidente Maduro las elecciones le resta un poquito de confiabilidad en la población, y la oposición ha, en cierta forma, sabido jugar con ese elemento de la confianza. Por eso lo de la partida de nacimiento, y por eso surge la duda de, ¿realmente está Estados Unidos conspirando en Venezuela contra el presidente? Si Estados Unidos está conspirando contra Venezuela, o los problemas políticos con Estados Unidos son tan graves, ¿por qué no se toma una medida como en 2009 se tomó con Colombia, donde el presidente Chávez ordenó congelar el comercio con ese país, y de hecho nuestras importaciones desde allá cayeron 60, 80%, algo así? Y entonces, cuando no se ven ese tipo de acciones y cuando dicen, tengo las pruebas, ellos se reunieron con venezolanos a conspirar, excelente, expulsa a los supuestos conspiradores extranjeros. Pero ¿y dónde están las órdenes de captura contra las personas que supuestamente están conspirando dentro del país? Es decir, las personas con las que podrías tener directamente la posibilidad de ponerlas en un interrogatorio y pedir datos y mostrar esa investigación no se muestra. Entonces lo que se muestra son unas fotos, unos videos donde se ven a unas personas entrando y saliendo de unos sitios. No hay un documento donde diga, miren, nos pusimos de acuerdo para tumbar el sistema eléctrico, ese tipo de cosas no se muestran. Entonces, allí el tema de la confianza vuelve a ser el centro. Entonces, si eres tan convincente, si estás tan seguro de lo que estás diciendo y las pruebas pueden ser mostradas sin que afecten una investigación, pues adelante, el país estaría complacido de verlas. O sea que para ti no hay pruebas. Según el argumento de Giancarlo Nelín, ¿está conspirando Estados Unidos realmente contra Venezuela? Siempre ha estado conspirando con Venezuela desde que llegó el presidente Chávez al poder. Antes que llegara el presidente Chávez al poder, ha estado conspirando Estados Unidos. Yo creo que los que nos sentimos venezolanos debemos rechazarlo. Seamos de oposición, tengamos simpatía por el proceso revolucionario, debemos rechazar esa injerencia. Hay quienes dicen que bueno, que es que los cubanos tienen injerencia en Venezuela, pero es que resulta que los cubanos no han intentado derrocar al gobierno. Los cubanos son aliados del gobierno para programas sociales. Podemos criticar o discutir si esos programas nos convienen o no a nosotros por la inversión que hace el Estado y lo que le paga a Cuba. Eso es discutible. Pero los cubanos no vienen aquí a derrocar gobierno. Los estadounidenses sí lo han hecho, sus funcionarios. El 2002, 2003. Hay gente que no le gusta que le recordemos esto, pero es la verdad. Eso sucedió y sigue pasando. Fíjate, ayer viernes, María Corina Machado, que es una de las mejores representantes de la oposición venezolana y además de las que ha protagonizado los acercamientos con el establishment o el poder estadounidense, declaraba a una televisora argentina, no recuerdo ahora mismo el nombre de la televisora, una entrevista que le hacían, que bueno, este régimen o este socialismo, algo así, ya no podía demorar más de 3 años. ¿A qué se refiere María Corina Machado cuando hace este anuncio desde Argentina? Bueno, porque están buscando vías para salir lo más rápido posible del presidente Maduro. Yo coincido con el colega, el presidente Maduro gana con un margen muy estrecho, pero es un presidente legítimo. Y hay allí en la Constitución, prevé los pasos a seguir para salir del gobierno del presidente Maduro, si así es el caso. Ahora, mientras tanto, los Estados Unidos, con sus aliados aquí en Venezuela, harán todo lo posible para hacer el gobierno más difícil al presidente Maduro, que ya de hecho lo tiene muy difícil por el legado que le dejó el presidente Chávez desde el punto de vista económico. Pero de eso creo que vamos a hablar más adelante. Ahora, cortina de humo, sí es lo de la partida de nacimiento del presidente Maduro. Es una cortina de humo, ya es un disco rayado. La oposición yo creo que tiene que ir más al fondo, y si algo yo personalmente le he criticado a la oposición en estos últimos años es su sumisión a Estados Unidos. Pareciera que en algún momento se les olvida
que son hijos de Bolívar, que todos somos hijos de Bolívar, y precisamente Bolívar ya avisoraba lo que iba a hacer Estados Unidos con países que de alguna manera se le rebelaran. Antes de mandar al corte, queremos invitarlos este domingo a las 11 de la noche al programa Al Descubierto con Eduardo Rodríguez, quien tendrá a una invitada de lujo y muy noticiosa en estos días, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. No se lo pierdan. Nuestro Twitter, @lasemanabebé, esperamos sus comentarios. Al regreso, a lo militar. Continuamos con la Semana Venevisión. Hablemos de alimentos. El recién creado órgano superior para la defensa popular de la economía tendrá atribuciones para combatir el desabastecimiento de productos de primera necesidad. El presidente Maduro regañó a Fedecámaras y a Concecomercio y lo citó a Miraflores. Ellos fueron, pero los recibió el ministro de Interior y Justicia. Mensaje a García. Pero el que está detrás, como el presidente de Fedecámara, el presidente de Concecomercio y otros elementos vinculados a la ultraderecha económica venezolana, bueno, aténgase a las consecuencias legales de sus acciones y sus declaraciones. Así de sencillo. Yo creo que nuestras acciones han demostrado que no es así, que no estamos detrás del sabotaje económico, más allá de los pronunciamientos del ciudadano presidente. Queremos demostrar que precisamente Fedecámara está para producir, para contribuir con el país, y bueno, que nosotros tenemos la conciencia bien tranquila en lo que estamos haciendo. Nelín, el gobierno insiste en la llamada guerra económica. De hecho, tenemos esta semana unas declaraciones, un anuncio de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el sentido de que va a instruir a los jueces a que ponga presos a los acaparadores. Aquí hay que entender que el gobierno, que tiene responsabilidad, por supuesto, en lo que ha venido pasando con el tema de la escasez y el desabastecimiento, el mismo gobierno, algunos de sus funcionarios en su momento han reconocido lentitud para el otorgamiento de documentos como el certificado de no producción. De hecho, ahora mismo reconocen que van a agilizar y lo van a eliminar hasta el 31 de diciembre para productos básicos como alimentos y medicamentos y los insumos que se requieren para ello. Al reconocer esto, entonces el gobierno también tiene responsabilidad en lo que está pasando, solo que no puede asumirla de su lado, sino que también tiene que decir que hay otros actores que pescan en río revuelto. Y aquí yo creo que tenemos que hacer un llamado, ¿no?, a Fedecámaras y a Concecomercio en el cambio de actitud que deben tener. Fíjense, el jueves, Mauricio Tancredi, desde Colombia, declaraba, creo que a la emisora Unión Radio, y decía, bueno, que ellos estaban en contra de los especuladores. Yo decía entonces en mi programa, qué bueno escucharle esto al presidente de Concecomercio y ojalá y ahora se lo escuchemos también al presidente de Fedecámara, Jorge Roy, porque siempre han buscado justificar la especulación porque hay escasez y desabastecimiento. Pero no salen ellos a denunciar a los especuladores, que también son empresarios. Hay mucho empresario especulador, hay mucho empresario honesto, es verdad, hay mucho empresario honesto, pero hay otro empresario que no. Y el gobierno entonces tiene que combatir a estos empresarios que en medio de una crisis generada por un mal manejo de la economía, hay falta de dólares, hay razones que vienen desde años, de la manera como en años atrás se fue manejando el ingreso petrolero, pero no pueden pescar en río revuelto y no pueden seguir justificando la especulación. Le escuchaba, por ejemplo, también a otro analista, Axel Capriles, decir que al gobierno le conviene la inflación. Bueno, es una mención alocada. No, al gobierno no le conviene la inflación porque qué persona, qué venezolano está contento porque le está aumentando todo hoy día, ¿no? Pero el gobierno necesita buscar otro responsable. Y ese responsable de alguna manera sí está en los empresarios porque no han tomado una actitud distinta a la hora de ir al diálogo con el gobierno. Giancarlo, ¿cómo califica las medidas que últimamente ha venido adoptando el gobierno nacional? Pareciera que en estos momentos el interés del gobierno es precisamente atacar este problema. Hay un órgano superior de la economía, tenemos un jefe de ese órgano superior de la economía que es el general Eber García Plaza, y este acuerdo, si se quiere, o este llamado a conversar con Fedecámaras, con Concecomercio, para enfrentar esta situación.
Yo creo que el gobierno se ha abocado completamente a tratar de solucionar el problema del abastecimiento y de la escasez, toda vez que el Banco Central reporta cifras bastante elevadas de este problema. Pero parece que no tuviera claro el enfoque hacia dónde va, porque cuando el gobierno del presidente Maduro convoca por primera vez en 14 años o por muy poca vez en tanto tiempo a los empresarios a conversar con el ministro de Finanzas, a quien nombró vicepresidente de Economía del gobierno, hubo un diálogo en el que se plantearon los inconvenientes que existían, el tema cambiario, el tema de los requisitos que se exigen y todo ese tipo de cosas, pero eso como que quedó encapsulado en algo. Se tomaron algunas medidas, luego surge el órgano superior para la defensa de la economía, que ahora también surge el Consejo Interministerial para el tema de las divisas, cuando antes se había creado un órgano superior para la administración del sistema cambiario. Entonces hay como que mucha creación de órganos, mucha creación de responsabilidades, y en el fondo, cuando la fiscal dice, cuando el presidente le pide a la fiscal que encarcele a los especuladores, a los acaparadores, y la fiscal le responde positivamente, estamos hablando simplemente del cumplimiento de las leyes. En la ley de Indepavis, la ley que protege a nosotros los consumidores, se exige que las personas que acaparan o ponen sobreprecios sean encarceladas. Entonces, ¿por qué pensamos que es un efecto nuevo o una cosa que está surgiendo desde unos meses para acá, cuando se ha visto y uno cuando va a hacer mercado lo comprueba en la calle que no es algo que está surgiendo nuevo? Entonces lo que hay es que hacer cumplir las leyes. Por ejemplo, el tema de los buhoneros, que es un tema que ha surgido mucho de la economía informal. Se empeña el gobierno en decir, bueno, no, el efecto no está solamente en los buhoneros, vamos a tratar de conversar con ellos, pero si desde el año 2010 existe un decreto que prohíbe que la economía informal expenda alimentos. Entonces se trata de ir más al fondo y a lo estructural del tema y atacar. Sí, efectivamente, a nadie le gusta ir a hacer mercado, como dice Nelín, y conseguirse que los alimentos han aumentado 60 o 40% más que el año pasado, pero también necesitamos de un gobierno que se enfoque a cumplir metas económicas, que se enfoque al trabajo de estabilizar en general la economía y no solamente a meter preso a una persona que esté acaparando, que sea una cosa estructural. ¿Se vale? Cortico, porque tenemos que seguir. No, que aquí hay que hacerle un llamado a Eduardo Samán, quien dijo que no iba a meter preso a los buhoneros. Yo creo que sí deben sancionarse a los buhoneros. Y una vez que usted meta preso a los buhoneros, señor Samán, bueno, oblíguelos a que diga quién le vendió esa mercancía. Y comience por el pez, ¿verdad? Por el pez más pequeño y luego llega el pez más gordo. Pero no puede ser que aquí siga reinando un país sin sanción, sin castigo. De hecho, los buhoneros sí tienen harina pan. Continuamos. El presidente Maduro anunció la pronta reestructuración del gobierno en lo que tiene que ver con su esquema de funcionamiento interno. Marcha y contramarcha. Este gobierno lo único que pretende es controlar y militarizar. Y acabamos de ver el anuncio que en cada uno de los ministerios va a haber un Estado Mayor militar para producir más burocracia, para producir más ineficiencia. Ahora las funciones no se sabe a quién le corresponden. A Fedecámara lo citan y no lo cita el Ministerio de Industria, sino que lo cita el Ministerio del Interior. Tenemos unos ministerios con nuevos viceministros que no tienen ni siquiera dónde sentarse, dónde despachar, y que lo que hacen es aumentar la burocracia y los gastos del Estado. Nelín, ¿cómo calificas estas declaraciones del diputado Eduardo Gómez Sigala? Un Estado Mayor conjunto, ¿esto va a generar más burocracia? Yo creo que sí, a la larga va a generar más burocracia. El presidente Maduro está en una especie de ensayo y error para tratar de buscar el mejor equipo que enfrente una situación económica que, repito, es parte del legado del presidente Chávez. El presidente Chávez hizo cosas muy buenas, hay muchos logros del presidente Chávez, pero ciertamente en la materia económica le ha tocado a Nicolás Maduro lidiar con toda esta situación. Ahora, hay que ver también aquí algo. Cuando el presidente Maduro toma el poder, el ala civil comienza a tomar protagonismo. Pero fíjense lo que decía el colega, Nelson Merente se reúne con los empresarios, pero no pudo accionar. Ahora son los militares quienes asumen el control con este Estado Mayor de la economía, y así se van a seguir formando estados mayores para que sean los militares quienes traten de resolver el problema. Más burocracia, habría que ver, los militares tienen una manera de actuar y a Maduro precisamente lo formó un militar. Giancarlo, ¿más burocracia? Más burocracia. Lamentablemente esa ha sido una de las marcas del proceso que al comienzo dirigió el presidente Chávez y que ahora continúa Maduro. Más creación de ministerios, más creación de viceministerios, con ello conlleva más creación de pasos, más creación de firmas, más documentos que alguien más tiene que firmar. Y a fin de cuentas, con la incorporación de los estados mayores, me da a mí la impresión de que el presidente Maduro está tratando de poner orden a través de la presencia de los militares.
una tendencia un poquito peligrosa y que costó bastante, que fue bastante conflictiva con el presidente Chávez cuando decía que el poder militar era el que estaba, precisamente porque él venía de esa rama. Y ciertamente el poder civil tiene una incorporación con la llegada del presidente Maduro, pero él, en todo el desastre que pudo haberse encontrado al no estar el presidente Chávez, quien era como decir el catalizador de los procesos y el ordenador de los procesos, la voz cantante que dirigía el gobierno, puede haber algo de dispersión y él tratar de mostrar a través de los militares que puede tener el control y que puede haber una mejor función o eficiencia en el desarrollo. Tenemos que hacer una pausa, nos pueden escribir y dar sus opiniones y sugerencias @lasemanabb. Al regreso, cerquita. Seguimos con la semana Venevisión. La ley habilitante está cerca. La Fiscalía solicitó al TCJ antejuicio de mérito contra la diputada María Aranguren porque incurrió en varios delitos. El suplente de la parlamentaria pertenece al partido PSUV y SUAS, allí el 99. Hoy estoy en el Tribunal Supremo de Justicia haciéndole una solicitud a la sala plena. La solicitud es que declare que hay méritos para iniciar el procedimiento ordinario contra la diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Monagas, María Mercedes Aranguren. La solicitud es con fundamento a la presunción que hay de la comisión de los delitos de peculado doloso. Este delito está previsto en la Ley contra la Corrupción, en el artículo 52, y también legitimación de capitales y asociación para delinquir. Hace unas semanas atrás se dio la instrucción de que le allanaran la inmunidad a esta diputada. Yo no tengo mayor información con respecto a los motivos, sin embargo, parece evidente, lo que está a la vista no necesita anteojos, como dicen, parece evidente que en este caso el poder público, la Fiscalía, está siguiendo una instrucción que le fue dada de buscar de cómo dé lugar ese diputado número 99. Fíjense que la semana pasada la diputada María Aranguren ofreció una rueda de prensa y allí denunció que el gobierno estaría tratando de comprar a su suplente Carlos Flores para aprobar la habilitante por un caso de unas fincas que el parlamentario tiene, una deuda, sería exonerado. Nelín. Bueno, aquí vamos a utilizar el término de la fiscal. Podemos tener presunción que es un movimiento que se hace para obtener el voto que hace falta y así aprobar entonces la ley habilitante para el presidente Maduro, que por cierto es para combatir la corrupción. Pudiéramos tener esa presunción. Ahora, también es verdad que la diputada Aranguren está siendo denunciada, según dice la fiscal, desde el año 2008 por hechos de este tipo. Y precisamente la ley habilitante lo que quiere es, según han dicho los diputados y el propio presidente Maduro, diputados oficialistas, es tratar de agilizar todos esos procesos. Ahora, ahí me llama la atención que, por ejemplo, en el caso de Richard Mardo, se actuó muy rápido. Con Aranguren, con la diputada Aranguren, desde el 2008, 5 años para llevar el caso entonces ante el tribunal y ahora pedir su antejuicio o solicitar su antejuicio de mérito. Si cometió delito, por supuesto tiene que pagar por ello. El tema es el momento. Claro, si hacemos historia, para el año 2008 y hasta muy reciente, el Gato Briceño y la diputada Aranguren eran aliadas del proceso. Ya no son aliados del proceso. Por lo tanto, hay que buscar ese voto que sí estaría entonces en el suplente para alcanzar la habilitante. Ahora, yo sí le quiero decir al presidente Maduro, además lo he dicho en mi programa de radio, que yo no creo que haga falta ningún habilitante. Ahí están las leyes. Lo que hay que agilizar los procesos. Y por eso puse el ejemplo de Richard Mardo. Richard Mardo se le abrió investigación. Antejuicio de mérito, ya no es diputado. ¿Por qué no se ha hecho también en casos como el de la diputada Aranguren? Lo que hay que tener es la disposición de hacerlo. Es precisamente la denuncia. Giancarlo, 3 diputados de la oposición durante la gestión del presidente Maduro. Juan Carlos Caldera, que ya lleva 8 meses, pero todavía no ha pasado nada.
Richard Mardo, que ya le allanaron la inmunidad y pareciera que el acelerador va para allanarle la inmunidad a María Aranguren. ¿Tú lo ves como un político y sí lo ves como con el objetivo de sacar la habilitante? Sí, obviamente el presidente Maduro está buscando las maneras de conseguir poderes habilitantes, que lamentablemente, hay que decir, la Asamblea Nacional en Venezuela no funciona como un parlamento donde los distintos representantes de los diferentes sectores del país se ponen de acuerdo en función de lo que más le conviene a la mayoría, sino que se ha convertido en un reflejo más y un reflejo hasta extremo de la polarización que existe en el país, y no hay posibilidades de acuerdo para aprobar esta habilitante que se pretende con la bandera de la lucha contra la corrupción. Coincido plenamente con Nelín, con el colega, no hace falta una ley habilitante para combatir la corrupción, y precisamente el hecho de que la fiscal esté ahora buscando allanar la inmunidad parlamentaria de esta diputada, igual con el caso de Mardo, evidencia de que no es necesario una nueva ley porque ya hay los dispositivos necesarios en el país, históricos de hecho, no solamente de este gobierno, que le permiten actuar en contra de los actos de corrupción. La cosa es querer hacerlo, y querer hacerlo sin que eso signifique una actuación política, porque una cosa que tenemos que tener muy clara, la corrupción tiene que ser castigada, venga de donde venga. Siempre que alguien cometa algún delito contra los bienes que son propiedad y son de todos los venezolanos, tienen que ser castigados con el peso de la ley que se establezca en las mismas leyes. La oposición denuncia que hay otros en la mira, comenzando por Enrique Capriles. Por lo visto ellos quieren que la salida sea otra, y me refiero porque el pretender juzgarme sobre un caso que no existe es como decirle a la gente que no puede protestar, que no puede hacer valer sus derechos, y que entonces, bueno, todo el que vota a favor de un cambio del país debe ir preso. Y vamos a aguantar lo que sea, vamos a aguantar lo que sea. Ponen a uno preso, hay relevo. Nos ponen a 10 presos, hay relevo. No nos van a intimidar ni con los procedimientos a los parlamentarios. Todos los exgobernadores están imputados o van a ser imputados. Salafeo, Morel, Pérez Vivas, Pablo Pérez. E incluso en ejercicio, el caso de Henry Falcón, a quien también tienen en Berlina para imputar. Giancarlo, ¿tú crees que el gobierno quiere poner preso a Enrique Capriles y estas declaraciones de Henry Ramos Ayub de que en la mira otros gobernadores, exgobernadores y un gobernador en ejercicio como es Henry Falcón? De verdad que los elementos para presumir de que el gobierno persigue a opositores a través de medios legales están explícitos en los últimos años. Ahora, que haya una intención explícita de buscar apresar o iniciar juicios contra gobernadores, y entre ellos el ex candidato Enrique Capriles Radonsky, no está muy clara, y pasa de nuevo al juego político, pues tratar de pronto poner en alerta a la masa opositora para defender a quien se ha erigido como su líder, y le sirve también a la oposición para decir, hey, aquí estamos nosotros, y el hecho de que haya sido Henry Ramos Ayub quien salga a hacer la acusación y en cierta forma la defensa de Enrique Capriles y de los otros gobernadores opositores, da a entender como que una especie de unidad en torno a la oposición y decir, hey, aquí yo tengo al lado a Julio Borges, yo Henry Ramos Ayub tengo al lado a Julio Borges y estoy hablando a favor de estas personas. Pero hay una cosa que tal vez es un proceso más grande como país que nosotros debemos entender y que a mí me causa mucha curiosidad. No por el hecho de que alguien sea opositor quiere decir que está exento de ser juzgado, de ser cuestionado. Así como alguien que está en el gobierno no está exento de tener que rendir cuentas. Todos los gobernantes, todas las personas que están ejerciendo un cargo de elección popular o no, tienen que rendir cuentas, y hacia eso tiene que avanzar este país, hacia una sociedad más transparente, donde nosotros podamos como ciudadanos chequear en qué se ha gastado el dinero del presupuesto, en qué se ha gastado el dinero de los fondos públicos, donde podamos nosotros como ciudadanos ser quienes vayamos a la fiscalía y decir, mire, este señor está haciendo uso ilegal de los fondos, sin distinción del partido político al que esté afiliado. Nelín, ¿quiere el gobierno poner preso a Enrique Capriles y a otros dirigentes de la oposición? Yo no diría que el gobierno, en el caso de Enrique Capriles Radonsky, yo diría que una parte de la población quiere a Enrique Capriles Radonsky preso. Él hizo un llamado público a la violencia, al no reconocer además las elecciones. De hecho, todavía no las reconoce. Y del mismo bando de la oposición le han dicho que ya parece también un disco rayado y tiene que dedicarse ahora, bueno, a hablar de los problemas del país y ayudar además a resolver los problemas del país. Bastantes problemas tiene el Estado Miranda, por cierto, para que el señor Radonsky vaya y los resuelva y permanezca más en
en su estado, resolviendo esos problemas. Entonces, yo creo que hay una parte del país que quiere a este señor preso. Pregúntenle ustedes, Margarita, colega, amigas, amigos, pregúntenle a los padres, a las madres de esos seres, de esas 11 personas que perdieron la vida el 15 de abril. Hay 2 niños. A mí eso me dolió mucho. Él es un líder, lo decía el colega. Los líderes tienen que estar a la altura de las situaciones. Él hizo un llamado irresponsable. Y bueno, la justicia tiene que llegar en algún momento. Al presidente Chávez se le criticó mucho por su verbo. Y se decía que el presidente Chávez había sembrado la división y la violencia entre los venezolanos. ¿Y qué hizo Enrique Capriles Radosky en su momento? Yo creo que no estuvo a la altura de las dificultades. Ahora, por otro lado, ese video que nos colocan allí, oye, qué mal esta acción democrática, ¿no? ¿A dónde la ha llevado Henry Ramos Ayub? Que sea Henry Ramos Ayub quien diga que van a abrir ahora un proceso a Enrique Capriles Radosky, cuando antes, bueno, no los quería ni en pintura a la gente de Primero Justicia. Qué mal ha llevado esta acción democrática y el gran responsable de todo esto, Henry Ramos Ayub. Ahora presentamos la curiosidad de la semana. Lego realizó un compilado con los momentos más importantes de la vida del ex futbolista inglés David Beckham. Su primer gol en un mundial, sus cortes de cabello, su retiro. Curiosidades en la Semana Venevisión. Muy ingenioso. Antes de enviar al corte, queremos invitarlos este domingo a las 11 de la noche al Descubierto con Eduardo Rodríguez, quien tendrá una invitada de lujo y muy noticiosa en estos días, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Recuerden nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, entre policías y narcomaletas. Seguimos con la Semana Venevisión. Ya son 23 los detenidos por el caso de las narcomaletas. El presidente Maduro defendió a la Guardia Nacional y acusó a la DEA por la droga incautada. Donde llega la DEA lo que hay es droga. Esto parece una entrega controlada. Que sepa el narcotráfico internacional que a partir de hoy cualquier nave que entre a Venezuela va a ser conminada a aterrizar en paz, si no va a ser derribada por nuestros Sukhoi, nuestros F-16 y toda la aviación militar venezolana. Sí, tenemos ya 23 personas privadas de libertad, 8 funcionarios de la Guardia Nacional, el resto son trabajadores de Air France y del aeropuerto y a la esposa de uno de estos funcionarios. Vamos a esperar que, porque estamos todavía trabajando ahí, cosas, nuevas detenciones, nuevos allanamientos y nuevos actos de investigación. El caso de las narcomaletas. Fíjense que la Ley de Control para la Defensa del Espacio Aéreo, aprobada en el 2012, señala que el jefe de Estado tiene facultades para tomar acciones de este tipo, es decir, el anuncio que él hizo que puede derribar en cualquier momento cualquier avión que esté en suelo venezolano y que contenga droga. Nelín. Bueno, es una decisión lógica. Hasta ahora no se ha visto una actuación de ese tipo, pero de aparecer algún avión sin permiso y sospechoso y no obedezca el que aterrice, pues hay que derribarlo. Ahora, decir que es la DEA la responsable de lo que está pasando en Venezuela, siendo un país de tránsito de la droga,
yo creo que no tiene mucho sentido porque la DEA desde hace tiempo dejó de operar en nuestro país. Aquí lo que sí hay que llamar la atención es sobre las grandes mafias, estos tejidos, estas redes que se han venido conformando, que hoy tocan a la empresa privada. Air France es una línea privada, hay funcionarios aquí, allá en Francia, detenidos, nuestras autoridades, nuestra Guardia Nacional, funcionarios de allí, del aeropuerto. En fin, mafias que uno queda impresionado, ¿no? Todos los que pueden estar implicados. Ahora, Venezuela no es un país productor de droga. Esa droga sale de Colombia. De Colombia. Sale de Colombia. Hay 7 bases militares estadounidenses. La DEA opera en Colombia a sus anchas y no se terminan con los cultivos de droga en Colombia. La FARC, el ELN, que se decía que eran los que más cultivaban, están, contra la pared, negociando, los tienen a unos en La Habana y otro a punto de comenzar a negociar. Entonces, ¿qué le pasa con los cultivos de droga en Colombia? Por ahí hay un informe que dicen que han descendido un poco y que ahora Perú produce más coca. Pero lo cierto es que Venezuela es un país de tránsito, se han ido conformando unas mafias muy fuertes y está el receptor, que es Estados Unidos. Yo siempre me pregunto, y siempre le pregunto a los oyentes, ¿usted ha escuchado alguna vez de la detención de un gran capo en Estados Unidos que se dedique a distribuir droga? Por el contrario, han venido legalizando la marihuana y la supermarihuana. Giancarlo, ¿está vinculada a la DEA, tal como lo dice el presidente Maduro, con este caso de este decomiso de estas 30 maletas de cocaína? Yo creo que la acusación de la DEA se enlaza mucho con el tema que hablábamos al comienzo de las relaciones con Estados Unidos. Siempre culpar al otro es más fácil, pero luego de culpar al otro, asume responsabilidades y dice, sepan que el que huele con droga sobre Venezuela va a ser derribado. Pero es que si lo puedes hacer desde 2010, ¿por qué no se había hecho? Estás reconociendo que Venezuela es un país de tránsito y que hay cosas que no se están haciendo, aunque hay que reconocer que el gobierno ha hecho cuantiosos decomisos. Pero incluso ese punto, el tema de las narcomaletas, me lleva a mí a pensar en los valores venezolanos. Fíjate tú que si a alguien se le pide que haga algo que está fuera de sus funciones, está, digamos, transgrediendo la integridad. Y ahí me permito citar un proverbio bíblico que dice que las ganancias mal habidas no sirven para nada. Ahí están esas personas presas. No les sirvió de nada. Y es un asunto estructural venezolano, es un asunto estructural donde no hay la forma, la ambición desmedida, las ganas de tener más. Y es el mismo problema que afecta al Guardia Nacional que estuvo de vigilancia ese día, como el que afecta al mismo mafioso encargado de transportar esa droga o de negociarla. Con ese comentario llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Después de tantas noticias nos despedimos con el dúo MR, Mau y Ricky Montaner, y el videoclip de su nuevo sencillo Pregunta, ¿qué será de